Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de George Orwell, 1984. Estamos en la segunda parte, capítulo o apartado número 9. Está un poquito largo, espero que les guste. Winston se encontraba cansadísimo, tan cansado que le parecía estarse convirtiendo en gelatina. Pensó que su cuerpo no solo tenía la flojedad de la gelatina, sino su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la luz a través de ella. Trabajaba tanto que solo le quedaba una frágil estructura de nervios, huesos y piel. Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su mono le estaba ancho. El suelo le hacía cosquillas en los pies y hasta el simple movimiento de abrir y cerrar la mano constituía para él un esfuerzo que le hacía sonar los huesos. Había trabajado más de 90 horas en 5 días, lo mismo que todos los funcionarios del ministerio. Ahora había terminado todo y nada tenía que hacer hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su refugio y otras 9 en su cama. Bajo el tibio sol de la tarde se dirigió despacio en dirección a la tienda del señor Charrington, sin perder de vista las patrullas, pero convencido irracionalmente de que aquella tarde no se cernía sobre él ningún peligro. La pesada cartera que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso. Dentro llevaba el libro que tenía ya desde 6 días antes, pero que aún no había abierto, ni siquiera lo había mirado. En el sexto día de la semana del odio, después de los desfiles, discursos, gritos, cánticos, banderas, películas, figuras de cerca, estruendos de trompetas y tambores, arrastrar de pies cansados, rechinar de tanques, zumbidos de escuadrillas aéreas, salvas de cañonazos. Después de 6 días de todo esto, cuando el gran orgasmo político llegaba a su punto culminante y el odio general contra Eurasia era ya un delirio tan exacerbado que si la multitud hubiera podido apoderarse de los 2000 prisioneros de guerra eurasiáticos que habían sido ahorcados públicamente el último día de los festejos, los habría despedazado. En ese momento precisamente se había anunciado que Oceanía no estaba en guerra con Eurasia. Oceanía luchaba ahora contra Asia Oriental. Eurasia era aliada. Desde luego no se reconoció que se hubiera producido ningún engaño. Sencillamente se hizo saber del modo más repentino y en todas partes al mismo tiempo que el enemigo no era Eurasia, sino Asia Oriental. Winston tomaba parte en una manifestación que se celebraba en una de las plazas centrales de Londres en el momento del cambiazo. Fue entonces en medio de la gran algarabía cuando se le acercó un desconocido y dándole un golpecito en un hombro le dijo: «Perdone, creo que se le ha caído a usted esta cartera». Winston tomó la cartera sin hablar, como abstraído. Sabía que iban a pasar varios días sin que pudiera abrirla. En cuanto terminó la manifestación se fue directamente al Ministerio de la Verdad, aunque era ya la 23. Lo mismo hizo todo el personal del ministerio. En verdad, las órdenes que repetían continuamente las telepantallas, ordenándoles reintegrarse a sus puestos, apenas eran necesarias. Todos sabían lo que les tocaba hacer en tales casos. Una gran parte de la literatura política de aquellos 5 años quedaba anticuada, absolutamente inservible. Documentos e informes de toda clase, periódicos, libros, folletos de propaganda, películas, bandas sonoras, fotografías, todo ello tenía que ser rectificado a la velocidad del rayo. Aunque nunca se daban órdenes en estos casos, se sabía que los jefes del departamento deseaban que dentro de una semana no quedara en toda. El trabajo que esto suponía era aplastante, sobre todo porque las operaciones necesarias para realizarlo no se llamaban por sus nombres verdaderos. En la mañana del sexto día, el aluvión de cilindros de papel fue disminuyendo. Pasó media hora sin que saliera ninguno por el tubo, luego salió otro rollo, y después nada, absolutamente. Por todas partes ocurría igual. Un hondo y secreto suspiro recorrió el ministerio. Se acababa de realizar una hazaña que nadie podría mencionar nunca. Era imposible, ya que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia había sucedido. Inesperadamente se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente por la mañana. Era mediodía. Winston, que llevaba todavía la cartera con el libro, la cual había permanecido entre sus pies mientras trabajaba y debajo de su cuerpo mientras dormía, se fue a casa. Se afeitó y casi se quedó dormido en el baño, aunque el agua estaba casi fría.
Luego, con una sensación voluptuosa, subió las escaleras de la tienda del señor Charrington. Por supuesto, estaba cansadísimo, pero se le había pasado el sueño. Abrió la ventana, encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar un cazo con agua. Julia llegaría enseguida. Mientras la esperaba, tenía el libro. Era un pesado volumen negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título alguno. La impresión también era algo irregular. Las páginas estaban muy gastadas por los bordes y el libro se abría con mucha facilidad, como si hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Y dice, durante el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas, los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado, incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables. La misma estructura ha vuelto a imponerse igual que un giroscopio, vuelve siempre a la posición de equilibrio, por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los objetivos de estos tres grupos son por completo inconciliables. Winston interrumpió la lectura. De pronto, como suele hacerse cuando sabemos que un libro será leído y releído por nosotros, sintió el deseo de calarlo. Primero, así lo abrió por un sitio distinto y se encontró en el capítulo tercero. Siguió leyendo. La inefable sensación de estar leyendo el libro prohibido en una habitación sin telepantalla seguía llenándolo de satisfacción. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas, mezcladas por el cansancio de su cuerpo, la suavidad de la alfombra, la caricia de la débil brisa que entraba por la ventana. El libro le fascinaba, o más exactamente lo tranquilizaba. En cierto sentido no le enseñaba nada nuevo, pero esto era una parte de su encanto. Decía lo que el propio Winston podía haber dicho. Si le hubiera sido posible ordenar sus propios pensamientos y darles una clara expresión. Este libro era el producto de una mente semejante a la suya, pero mucho más poderosa, más sistemática y libre de temores. Pensó Winston que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos. Había vuelto al capítulo 1, cuando oyó los pasos de Julia en la escalera. Se levantó del sillón para salirle al encuentro. Julia entró en ese momento, tiró su bolsa al suelo y se lanzó a los brazos de él. Hacía más de una semana que no se habían visto. Tengo el libro, dijo Winston en cuanto se apartaron. Ah, sí, muy bien, dijo ella sin gran interés, y casi inmediatamente se arrodilló junto a la estufa para hacer café. No volvieron a hablar del libro hasta después de media hora de estar en la cama. La tarde era bastante fresca para que mereciera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaban las habituales canciones y el ruido de botas sobre el empedrado. Julia tenía sueño. Winston volvió a coger el libro que estaba en el suelo y se sentó apoyando la espalda en la cabecera de la cama. Tenemos que leerlo, dijo, y tú también. Todos los miembros de la hermandad deben leerlo. Léelo tú, dijo Julia, con los ojos cerrados. Léelo en voz alta. Así es mejor, y me puedes explicar los puntos difíciles. El viejo reloj marcaba las 6, o sea, las 18. Disponían de 3 o 4 horas más. Winston se puso el libro abierto sobre las rodillas en ángulo y empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas. Los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, han variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado, incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables. La misma estructura ha vuelto a imponerse. Julia, ¿estás despierta?, dijo Winston. Sí, amor mío, te escucho. Sigue, es maravilloso. Winston continuó leyendo. Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están
Los medianos tratan de arrebatarle sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas cosas a la vez. Entonces son derrotados por los medianos, que llevan junto a ellos a los bajos, porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. Entonces un grupo de los medianos se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos, pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. Los nuevos movimientos que surgieron a mediados del siglo, INSOC en Oceanía, neobolchevismo en Eurasia y adoración de la muerte en Asia Oriental, tenían como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Pero la causa principal y subyacente era que ya a principios del siglo XX era técnicamente posible la igualdad humana. Sin embargo, el desarrollo del maquinismo iba a cambiar esto, aunque fuera aún necesario que los seres humanos realizaran diferentes clases de trabajo. Ya no era preciso que vivieran en diferentes niveles sociales o económicos. Por tanto, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de apoderarse del mando, no era ya la igualdad humana un ideal por el que convenía luchar, sino un peligro que había de ser evitado. La idea de un paraíso terrenal en el que los hombres vivirían como hermanos, sin leyes y sin trabajo agotador, estuvo obsesionando a muchas imaginaciones durante miles de años, y esta visión tuvo una cierta importancia incluso entre los grupos que de hecho se aprovecharon de cada cambio histórico. Los herederos de la Revolución Francesa, Inglesa y Americana habían creído parcialmente en sus frases sobre los derechos humanos, libertad de expresión, igualdad ante la ley y demás, e incluso se dejaron influir en su conducta por algunas de ellas hasta cierto punto, pero hacia la década cuarta del siglo XX todas las corrientes de pensamiento político eran autoritarias. En el segundo cuarto del siglo XX volvieron a ponerse en práctica procedimientos que ya no se usaban desde hacía siglos: encarcelamiento sin proceso, empleo de los prisioneros de guerra como esclavos, ejecuciones públicas, tortura para extraer confesiones, uso de rehenes y deportación de poblaciones en masa. Todo esto se hizo habitual y fue defendido por individuos considerados como inteligentes y avanzados. Después de una década de guerras nacionales, guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones en todas partes del mundo, surgieron el INSOC y sus rivales como teorías políticas inconmovibles, pero ya las habían anunciado a los varios sistemas generalmente llamados totalitarios, que aparecieron durante el segundo cuarto de siglo, y se veía claramente el perfil que había de tener el mundo futuro. La nueva aristocracia estaba formada en su mayoría por burócratas, hombres de ciencia, técnicos, organizadores sindicales, especialistas en propaganda, sociólogos, educadores, periodistas y políticos profesionales. Esta gente, cuyo origen estaba en la clase media asalariada y en la capa superior de la clase obrera, había sido formada y agrupada por el mundo inhóspito de la industria monopolizada y el gobierno centralizado. Comparados con los miembros de las clases dirigentes en el pasado, esos hombres eran menos avariciosos, les tentaba menos el lujo y más el placer de mandar, y sobre todo tenían más conciencia de lo que estaban haciendo y se dedicaban con mayor intensidad a aplastar a la oposición. Esta última diferencia era esencial. El invierno de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible
recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados, no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de opinión. Después del periodo revolucionario, entre los años 50 y tantos y 70, la sociedad volvió a agruparse como siempre en altos, medios y bajos, pero el nuevo grupo de altos, a diferencia de sus predecesores, no actuaba ya por instinto, sino que sabía lo que necesitaba hacer para salvaguardar su posición, la llamada abolición de la propiedad privada, que ocurrió a mediados de este siglo. Quería decir que la propiedad iba a concentrarse en un número mucho menor de manos que anteriormente, pero con esta diferencia que los nuevos dueños constituirían un grupo en vez de una masa de individuos. Individualmente ningún miembro del partido posee nada, excepto insignificantes objetos de uso personal. Colectivamente el partido es el dueño de todo lo que hay en Oceanía, porque lo controla todo y dispone de los productos como mejor se le antoja. En los años que siguieron a la revolución, pudo ese grupo tomar el mando sin encontrar apenas oposición, porque todo el proceso fue presentado como un acto de colectivización. Pero los problemas que plantea la perpetuación de una sociedad jerarquizada son mucho más complicados. Solo hay 4 medios de que un grupo dirigente sea derribado del poder. O es vencido desde fuera, o gobierna tan ineficazmente que las masas se le rebelan, o permite la formación de un grupo medio que lo pueda desplazar, o pierde la confianza en sí mismo y la voluntad de mando. Desde el punto de vista de nuestros actuales gobernantes, todo se reduce a un problema de educación, a moldear continuamente la mentalidad del grupo dirigente y del que se halla inmediatamente debajo de él. En cambio, la conciencia de las masas solo ha de ser influida de un modo negativo. Con este fondo se puede deducir la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide está el Gran Hermano. Este es infalible y todopoderoso. Todo triunfo, todo descubrimiento científico, toda sabiduría, toda felicidad, toda virtud se considera que procede directamente de su inspiración y de su poder. Nadie ha visto nunca al Gran Hermano. Es una cara en los cárteles, una voz en la telepantalla. Podemos estar seguros de que nunca morirá y no hay manera de saber cuándo nació. El Gran Hermano es la concreción con que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punto de mira para todo amor, miedo o respeto, emociones que se sienten con mucha mayor facilidad hacia un individuo que hacia una organización. Detrás del Gran Hermano se halla el partido interior, del cual solo forman parte 6 millones de personas, o sea, menos del 6% de la población de Oceanía. Después del partido interior tenemos el partido exterior, y si el primero puede ser descrito como el cerebro del Estado, el segundo pudiera ser comparado a las manos. Más abajo se encuentra la masa amorfa de los proles, que constituyen quizá el 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son los bajos y las masas de esclavos procedentes de las tierras ecuatoriales que pasan constantemente de vencedor a vencedor. No olvidemos que vencedor solo debe ser tomado de un modo relativo y no forma parte de la población propiamente dicha. En principio, la pertenencia a estos 3 grupos no es hereditaria. La entrada en cada una de las ramas del partido se realiza mediante examen a la edad de 16 años. Tampoco hay prejuicios raciales ni dominio de una provincia sobre otra. En los más elevados puestos del partido encontramos judíos, negros, sudamericanos de pura sangre india, y los dirigentes de cualquier zona proceden siempre de los habitantes de esa área. En la práctica, los proletarios no pueden entrar en el partido. Los más dotados de ellos, que podían quizá constituir un núcleo de descontentos, son fichados por la policía del pensamiento y eliminados. Pero semejante estado de cosas no es permanente, ni de ellos se hace cuestión de principio.
Un partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra. Lo esencial de la regla oligárquica no es la herencia de padre a hijo, sino la persistencia de una cierta manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida impuesto por los muertos a los vivos. Un grupo dirigente es tal grupo dirigente en tanto pueda nombrar a sus sucesores. El partido no se preocupa de perpetuar su sangre, sino de perpetuarse a sí mismo. No importa quién detenta el poder, con tal de que la estructura jerárquica sea siempre la misma. A los proletarios se les puede conceder la libertad intelectual, por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno. En cambio, a un miembro del partido no se le puede tolerar ni siquiera la más pequeña desviación ideológica. Todo miembro del partido vive, desde su nacimiento hasta su muerte, vigilado por la policía del pensamiento. Incluso cuando está solo, no puede tener la seguridad de hallarse efectivamente solo. Donde quiera que esté, dormido, despierto, trabajando, descansando, en el baño o en la cama, puede ser inspeccionado sin previo aviso y sin que él sepa que lo inspeccionan. Nada de lo que hace es indiferente para la policía del pensamiento. Sus amistades, sus distracciones, su conducta con su mujer y sus hijos, la expresión de su rostro cuando se encuentra solo, las palabras que murmura durmiendo, incluso los movimientos característicos de su cuerpo, son analizados escrupulosamente. No solo una falta efectiva en su conducta, sino cualquier pequeña excentricidad, cualquier cambio de costumbres, cualquier gesto nervioso que pueda ser el síntoma de una lucha interna, será estudiada con todo interés. El miembro del partido carece de toda libertad para decidirse por una dirección determinada. No puede elegir en modo alguno. Por otra parte, sus actos no están regulados por ninguna ley ni por ningún código de conducta claramente formulado. En Oceanía no existen leyes. Los pensamientos y actos que una vez descubiertos acarrean la muerte segura no están prohibidos expresamente, y las interminables purgas, torturas, detenciones y vaporizaciones no se le aplican al individuo como castigo por crímenes que haya cometido, sino que son sencillamente el barrido de personas que quizá algún día pudieran cometer un crimen político. No solo se le exige al miembro del partido que tenga las opiniones que se consideran buenas, sino también los instintos ortodoxos. Muchas de las creencias y actitudes que se le piden no llegan a fijarse nunca en normas estrictas y no podrían ser proclamadas sin incurrir en flagrantes contradicciones con los principios mismos del INSOC. Si una persona es ortodoxa por naturaleza, en neolengua se llama piensa bien. Sabrá en cualquier circunstancia, sin detenerse a pensarlo, cuál es la creencia acertada o la emoción deseable, pero en todo caso, un enfrentamiento mental complicado que comienza en la infancia y se concentra en torno a las palabras neolingüísticas para crimen, negro-blanco y doble pensar, le convierte en un ser incapaz de pensar demasiado sobre cualquier tema. Se espera que todo miembro del partido carezca de emociones privadas y que su entusiasmo no se enfríe en ningún momento. Se supone que vive en un continuo frenesí de odio contra los enemigos extranjeros y los traidores de su propio país, en una exaltación triunfal de las victorias y en absoluta humildad y entrega ante el poder y la sabiduría del partido. Los descontentos producidos por esta vida tan seca y poco satisfactoria son suprimidos de raíz mediante la vibración emocional de los 2 minutos de odio, y las especulaciones que podrían quizá llevar a una actitud escéptica o rebelde son aplastadas en sus comienzos, o mejor dicho, antes de asomar a la conciencia, mediante la disciplina interna adquirida desde la niñez. La primera etapa de esta disciplina, que puede ser enseñada incluso a los niños, se llama en neolengua paracrimen. Paracrimen significa la facultad de parar, de cortar en seco, de un modo casi instintivo, todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Influye esta facultad la de no percibir las analogías, de no darse cuenta de los errores de lógica, de no comprender los razonamientos más sencillos si son contrarios a los principios de INSOC, y de sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento orientado en una dirección herética. Paracrimen equivale, pues, a estupidez protectora. La sociedad oceánica se apoya en definitiva sobre la creencia de que el Gran Hermano es omnipotente y que el partido es infalible, pero como en realidad el Gran Hermano no es
omnipotente y el partido no es infalible, se requiere una incesante flexibilidad para enfrentarse con los hechos. La palabra clave en esto es negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Esto exige una continua alteración del pasado, posible gracias al sistema de pensamiento que abarca a todo lo demás y que se conoce con el nombre de doble pensar. La razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no puede admitirse en ningún caso que la doctrina política del partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación de táctica política es una confesión de debilidad. En el antiguo idioma se conoce esta operación con toda franqueza como control de la realidad. En neolengua se le llama doble pensar, que significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrariadas albergadas a la vez en la mente. En definitiva, gracias al doble pensar, ha sido capaz el partido, y seguirá haciéndolo durante miles de años, de parar el curso de la historia. El gran éxito del partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia pueden existir simultáneamente. El partido rechaza todos los principios que defendió en un principio del movimiento socialista y pronuncia esa cadena precisamente en nombre del socialismo, predica el desprecio de las clases trabajadoras, sistemáticamente socava la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su jefe supremo con un nombre que es una evocación de la lealtad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que los gobiernan revelan un gran descaro al tergiversar deliberadamente los hechos. El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad de las mentiras, el Ministerio del Amor de la tortura y el Ministerio de la Abundancia del hambre. Estas contradicciones no son accidentales, no resultan de la hipocresía corriente, son ejercicios de doble pensar, porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente. Pero hay una cuestión que hasta ahora hemos dejado a un lado, a saber, ¿por qué debe ser evitada la igualdad humana? Llegamos con esto al secreto central. Como hemos visto, la mística del partido y sobre todo la del partido interior depende del doble pensar, pero a más profundidad aún se halla el motivo original, el instinto nunca puesto en duda, el instinto que lo llevó por primera vez a apoderarse de los mandos y que produjo el doble pensar, la policía del pensamiento, la guerra continua y todos los demás elementos que se han hecho necesarios para el sostenimiento del poder. Este motivo consiste realmente en... Winston se dio cuenta del silencio, lo mismo que se da uno cuenta de un nuevo ruido. Le parecía que Julia había estado completamente inmóvil desde hacía un rato. Julia, ¿estás despierta? Silencio. Estaba dormida. Cerró el libro y lo depositó en el suelo, se echó y estiró la colcha sobre los dos. Todavía pensó, no se había enterado de cuál era el último secreto. Entendía el cómo, no entendía el por qué. El capítulo 1 como el capítulo 3 no le habían enseñado nada que él no supiera, solamente le habían servido para sistematizar los conocimientos que ya poseía. Pero después de leer aquellas páginas tenía una mayor seguridad de no estar loco. Winston cerró los ojos, se durmió con el pensamiento. La cordura no depende de las estadísticas, convencido de que esta observación contenía una sabiduría profunda. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de George Orwell, 1984. Los espero en el siguiente video para